Le decía que tuve también la oportunidad de estar en el programa Ilumínate con Yoga 2019 y ahí platiqué con el maestro de maestros, mi querido Fernando García, fue el maestro invitado, quien dio la clase inaugural. Y bueno, con él tuve la oportunidad de platicar sobre las bondades, los beneficios que trae la yoga, no solamente al cuerpo en materia física, sino también al alma, al espíritu. Y también me contó mi querida Gris que la yoga ayuda también a las personas, él hace cosas interesantes, seguramente pronto va a estar en Pulso Saludable, pero va a las cárceles y dan pues clases de yoga, y gracias a las clases de yoga han logrado bajar el índice de consumo de drogas y de adicciones, de otras sustancias seguramente. Así es que para que vean, y aprendí algo, que la yoga no es un ejercicio, es una disciplina que te ayuda a ejercitar el cuerpo, pero también te ayuda a cambiar en la mente, porque los que hacen yoga dicen que el esfuerzo que tú haces para alcanzar o para lograr una posición tiene que ver con un trabajo mental y con un trabajo físico, pero no estás compitiendo con nadie, sino contigo mismo. Y eso es cierto, porque hasta que no lo logras, pues no tuviste éxito, no estás en la competencia con alguien más. Así es que vamos a escuchar a este importante experto en yoga, mi queridísimo Fernando García, y ya nada más regresaría yo para decirles adiós, porque mi queridísimo Josué, guapísimo, que quién sabe qué le está pasando allá afuera con unos colores que vi por ahí, pues bueno, ya está ansioso para estar con todos ustedes. Vamos pues. Pulso Saludable Deportivo. Amigos, amigas de Pulso Saludable, de nueva cuenta estoy con ustedes transmitiendo completamente en vivo desde la Buena Vibra con esta espectacular vista. Ya vieron, esta es parte del cerro, ¿no? De Tepozteco, en la zona más conocida como Tepoztlán, en Cuernavaca, pasando Cuernavaca. No, es cierto, en la desviación, ¿no? Como que se encuentran por ahí. Bueno, se encuentra conmigo Fernando García Aguinago. Él es maestro de yoga, practicante de yoga. Y la verdad es que cuando llegamos este día, él dio la clase inaugural, tuvimos la oportunidad un poquito de ver lo que hace, pero me dijeron allá afuera que es uno de los expertos, de los mejores en yoga, pero yo pienso que sí, porque además es muy cálido y se adapta muy bien y no dice nada que no. Yo creo que eso tiene que ver con la práctica de esta disciplina. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. ¿Desde hace cuántos años practicas esta disciplina? Desde hace 20 años. Wow. Sí, desde hace 20 años. ¿Y qué te motivó a no elegir otra disciplina o a lo mejor un deporte? Me gustó el complemento del trabajo que se hacía con la mente, con las emociones y con el cuerpo. Yo me dedicaba en ese entonces a periodismo. Ah, ¿en serio? Fotógrafo y escritor, colega. sí. Dinos, ¿dónde estabas? Estaba en publicaciones relacionadas a viajes, con la guía Michelin, colaborando en el Reforma, la revista de Aeroméxico, entre otros medios. Muy bien. Entonces, pues sí estaba mucho de viaje, claro. Pero me invitó una amiga a sumarme una clase de yoga, comencé a practicar y dije, qué bien se siente esto. Te empieza a bajar los niveles de reactividad, ¿no? Sobre todo cuando algo te dicen y te molesta, de repente reaccionas muy agresivamente. Con la práctica de yoga empecé a ver que cada vez estaba más sereno, más calmado, entonces dije, esto está muy bien, y como todo este aspecto integral me gustó mucho, ¿no? Claro. De las emociones, la mente y el cuerpo. ¿Dónde das clases de yoga? Doy en el Iyengar Yoga Center, en Las Lomas, uno de los centros más antiguos, tiene casi 30 años. Y más conocido, ¿no? Creo que es el más de referencia también, ¿no? Es un centro de referencia. Es un centro fundado por Gerta Rock hace casi 3 décadas y que ha formado a muchísimos maestros, a generaciones de maestros. Claro. Y en estos 20 años, ustedes tienen que seguirse perfeccionando, no dejan de entrenar o de practicar. ¿Qué pasa por la mente de ustedes en estos 20 años cuando de repente llega alguien como yo, por ejemplo, que no soy practicante de la yoga? Si me dicen vamos a una clase de yoga, me sumo e intento hacerlo, pero hay gente que viene con mucho, como tú dices, ¿no? Con mucho estrés,
el interés un poco bajo, y ustedes nos involucran al grado en que, mira cómo te involucraron a ti, que ahora es uno de los más profesionales del país, ¿no? Y del mundo seguramente. Bueno, es un poco de tiempo, y el método, yo estoy certificado en el método de Yoga Iyengar, el cual empecé a practicar hace no tanto, como hace 16 años, ¿no? Primero practicaba otro método de yoga, hice mi formación de maestros bajo este método y luego me certifiqué. Y sí, es un proceso continuo de exploración. El método se llama Iyengar, por BKS Iyengar, autor de Luz sobre la vida, del libro Luz sobre la vida, un libro traducido a más de 50 idiomas. Y justamente el maestro Iyengar, que se celebraron los 100 años de que nació en diciembre, y decía, después de 15 o 20 años de práctica podemos hablar de que uno empieza a asimilar las enseñanzas, ¿no? Entonces algo que vas sintiendo. O sea, que dices, estoy apenas aprendiendo. Exacto, estoy apenas como asimilando. Claro, y sí trae una serie de caídas de 20 muy interesantes, ¿no? De practicar más profundamente, ¿no? De conectar con sensaciones más sutiles, claro. ¿no? Incluso pensando en alumnos, cuando tú enseñas a un alumno a nivel más principiante, pues básicamente le dices que trabaje en la parte más externa, ¿no? Extiende los brazos, extiende los dedos de las manos, extiende para piernas. que reconozca que el cuerpo Sí, existe. que existe, despertar esa energía que tenemos. Claro. Y conforme el practicante va avanzando, va llevando la atención más hacia el interior, Claro. ¿no? Hacia órganos vitales, hacia emociones. Entonces, ¿qué pasa si haces esta postura después de esta? ¿Qué sientes después de hacer la postura del lado derecho, del lado izquierdo? Quizá como percibiste en la clase en la que hablamos mucho Claro. de vincular la inteligencia del cerebro con la inteligencia del corazón, Claro. ¿no? Y ver cómo puedes trabajar con 4 áreas distintas del cerebro, ¿no? La frontal, que es más analítica, la posterior, que es más intuitiva, ¿no? Y el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, ¿no? Que también no es solamente estar fortaleciendo los músculos Claro. del lado derecho e izquierdo, está muy vinculado al cerebro, y toda esta armonía con la que sales de la práctica se debe en gran medida a este trabajo energético. Y luego esto se transforma en que cada vez te conviertes en una mejor versión de ti mismo, pero no solo en la disciplina, sino en tu área de trabajo, con tus amigos, en la productividad, y como te decía, ¿no? Muy amablemente, muy cálido. ¿Por qué no vamos mejor a esta zona? O sea, es la primera vez, llevo muchos años de periodista y es la primera vez que veo o que me toca alguien tan empático, tan amable, o a lo mejor es mi reflejo, no lo sé, pero eso está padre, y yo creo que mucho se debe a la práctica de la yoga, ¿no? Sí, sí, y al proceso, ¿no? Yo de naturaleza soy muy poco flexible, entonces me cuesta mucho trabajo hacer eso. Entonces decía en la clase, cada quien tiene el cuerpo que necesita, y a mí esa falta de flexibilidad me ha servido como para ponerme en el lugar del principiante, o ya había varios principiantes, ¿no? Como para... Y es mucho lo que buscamos, lo que te da la práctica de yoga, ¿no? Ponerte en el lugar del otro. Claro. ¿No? La palabra karuna, compasión, es ponerte en el lugar del otro, más hacia los que están sufriendo, claro. Pero a la hora de enseñar, pues al que esté, y muchas veces están sufriendo haciendo un guerrero 2, ¿no? Y claro. Si los mantienes más de 2 minutos más, entonces como irme poniendo en el lugar del alumno para que vaya explorando a través de todo lo que va sintiendo. ¿Quiénes pueden practicar la disciplina? ¿Está hecha para todos? ¿Y a partir de qué edad es recomendable? Desde niños se puede hacer, ahora muchas escuelas están practicando. Yo tengo 2 sobrinos, bueno, tengo 4 sobrinos, 2 de ellas practican más seguido, ¿no? Las 2 más grandes, que tienen como 7 años, y ya llevan 2 años practicando, ¿no? En el método Yoga Iyengar hay clases desde esa edad más o menos, con algunas precauciones de que no se paren de cabeza, porque pues, claro, todavía está en crecimiento y demás. Son clases muy dinámicas, pero desde los 7 años, ¿no? Hasta... Pues BKS Iyengar se murió a los 95 años, y una semana antes estaba haciendo su práctica, y eran
20 minutos mantener posturas como arcos muy pronunciados. Claro. Oye, y dime una cosa, ¿es cierto que además de que cambian toda esta forma de mentalidad y la forma de percibir y de hacer las cosas, también cambian por completo la alimentación? Ya no vuelven a comer proteínas animales y se vuelven veganos. ¿Esto es cierto? ¿Sí tiene que ser así de estricto o cada quien va decidiendo qué hacer? Depende, es una decisión personal, muy Pero no está compleja. obligado a hacer yoga que tengas que hacer esto. No está obligado, ¿no? Sí, porque a lo Hay mejor alguien una dice, yo no lo quiero hacer. correspondencia, ¿no? Uno de los primeros preceptos de yoga es la no violencia, entonces pues, si tú vas a comer a algún animal, pues muy probablemente pasó por un proceso de violencia, Claro. ¿no? Lo que pasa es que se te va dejando de antojar muchas cosas, ¿no? Claro. Estuve 8 años dando clase en penales, ¿no? En el proyecto de Anmoxi, de la Fundación Parinama, ¿En dónde? y en Atlacholoaya, en Morelos, Ok. que allá el proyecto tiene presencia en otros penales, Sí. pero en Atlacholoaya, Morelos, y me tocó ver internos que dejaron de fumar, incluso gracias a la práctica, ¿no? Entonces, dejar de fumar es difícil, adentro de una cárcel es mucho más difícil. Claro, entonces puede ayudar a las adicciones, que son cosas Sí. muy complejas, no tan sencillas Ajá. de eliminar de la vida, ¿no? Y Anmoxi se ha especializado en eso, en yoga para contrarrestar, para ayudar a quitar adicciones. Entonces, es muy interesante. Entonces, ese es un ejemplo como Claro. drástico. Claro. Pero hay también, pues, se te deja cada vez de antojar menos la carne, el alcohol y demás, ¿no? Pero como todo, no hay que ser fundamentalistas. Hay gente a la Exacto. cual le cae bien, necesita comer proteína animal. Exacto. Muchos que son más vegetarianos dirán, no, siempre hay la manera de... Sí, sí Claro. hay la manera. Pero también hay que saberlo hacer, ¿no? Porque no dejar de comer proteína animal de la noche a la mañana, si no sabes bien cómo hacer las combinaciones para Claro. tener tu proteína animal es importante. Sí, claro, podemos venir Nuestras a- enzimas están hechas para Sí. digerir más fácil la proteína animal que las proteínas vegetales. Claro. Entonces sí. Finalmente, Fer, ¿cómo podríamos invitar a la gente, o más bien tú, cómo podrías invitar a la gente a que se sume, a que lo pruebe alguna vez en la vida? Decía hace rato en una de las clases que algo que me gusta mucho de esta práctica es que cuando ves al maestro enfrente y hace una postura, tú lo quieres imitar, pero te das cuenta que tal vez te falta fortaleza, eres novato, no sabes, te falta práctica, pero la idea es intentar hacerlo. Pero hay gente que antes de intentarlo ya se niega y seguramente se niegan a hacer yoga porque pues piensan que es muy complicado y que nunca van a poder cuando no lo han intentado. ¿Cómo podríamos convencer a esa gente o qué le diríamos a esa gente que no lo ha intentado pero que lo intente? Porque igual y se enamoran como tú, ¿no? Sí, de entrada que lo traten. Y si no les gustó con un maestro, que traten con otro. Ahorita hay muchísimos maestros, cada uno tiene su riqueza, pero cada uno tiene su enfoque que quizás les funcione a unos, pero no a otros, o no tengan tanta experiencia para enseñar a alguien al que le cueste mucho trabajo la postura. Entonces que prueben, ¿no? Que sí se den al principio y probar distintos métodos. Pero Hay ¿cómo muchos saber cuál métodos. sería? O sea, vas y por el nombre te guías y dices, bueno, me voy a meter en esta clase y no me gustó y ahora esto, porque hay una clase de yoga hasta en el vapor, algo así, ¿no? Sí, hay una, O sea, hay cosas... más las que se acumulan esta semana. Sí, hay cosas, no, como luego el yoga que ya con saben- cerveza. Que Ah, dices, claro, sí, beer es- yoga, ¿no? sí, que es un claro ejemplo de cómo hacer de dos cosas buenas una mala. ¿no? Exacto. Las dos No por tiene- separado. Sí, yo creo que una gran guía es preguntar el tiempo que lleva el maestro enseñando, practicando y en qué método, en qué escuela se formó. Bien. Yo estoy en en el método Iyengar, ¿no? Y la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar, ¿no? Que es ambi.org.mx la página. Requieres 3 años de práctica para empezar un programa, una formación de maestros, que es de por lo menos 2 años, que puede ser de 2 o 3 años, para empezar a aspirar tu nivel de certificación.
¿no? Entonces, si estás hablando, un maestro certificado Yoga Iyengar lleva 7 años en el tapete, y de esos, por lo menos 4 en formación de maestro. Pues entonces ese sería un dato Ese es ese es como un buen filtro, ¿no? para saber ¿Qué tanto tiempo llevan practicando? ¿Qué formación hicieron? ¿Cuánto tiempo ya hicieron esa formación? Y se vale Ahora, preguntar, ¿no? Sí, yo creo que debes, y como maestro debes de ser bien honesto, decir, no, pues yo hice una formación de maestros. Hay formaciones de maestros de un fin de semana, o bueno, de un mes. Bueno, sí, es ¿no? que ahora hay Sí, coach, ¿no? De un mes ya son coach y no sé qué, y eso, o sea, yo respeto, pero es como si quisiera ser médico en una semana, pues no, claro. Sí, parece que es solamente mover el cuerpo, pero no, requieres mucho conocimiento del cuerpo, de emociones, de contenciones, y eres empatía, responsable de esas filosofía. Personas que están ahí enfrente, ¿no? Que hay un filósofo detrás de la cámara. Hay mucha filosofía y a mí me encanta, ¿no? Algo que también me atrapó del yoga fue todas estas filosofía que hay detrás de ella, que es fascinante, ¿no? Una filosofía muy de Oriente, una filosofía dualista, pero también no dualista, que es muy inmediata, ¿no? Claro. Y es muy práctica. La filosofía de Oriente trabajas a partir de la práctica, no es solo la teoría, ¿no? Entonces es como aterrizar y aplicar todo. Eso me encanta. Claro, eso está muy bien. ¿Con qué te gustaría dejarnos esta tarde? Pues sí, con el ánimo de que practiquen, ¿no? Otra primera recomendación sería, pues primero practiquen con el que más cercano está y o busquen en internet, hay ya muchas clases en línea también participo en Shuri TV, ¿no? Que es una plataforma de clases de yoga en internet, pero sí, primero que practiquen y prueben varios, ¿no? Claro. Entonces, anímense, es la verdad la mejor inversión que puedan hacer, les va a cambiar su vida de pies a cabeza y de cabeza a pies, porque van a hacer muchas inversiones. Y eso es lo que hacen las inversiones, por ejemplo, descartar todo aquello que no necesitamos. Y esa transformación es la que hacemos con el yoga. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable. ¿Dónde te puede seguir a ti la gente? ¿Tienes redes sociales? Sí, mi página es yogafernando.com, www.yogafernando.com. Ahí está mi página y ahí van a poder ver. Mi Twitter es @yogafernando, en Facebook estoy como Fernando García Guinaco y en Instagram como Ojo QTV. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable. Como que quiere empezar a llover, pero bueno, es parte del show de la maravilla de estar aquí. Y es este cambio que siempre se hace, ¿no? En el equinoccio siempre medio se desestabiliza. Pero bueno, también hace falta de pronto un poquito de agua en estos calores, ¿no? Sí, mamá, qué rico. Pues muchas gracias. Muy bien, muchas Sigue gracias. Disfrutando. ¿Cómo es gracias. Esto? Sí, es Namaste, que tiene Namaste, muchos significados. Namaste es el saludo en la India. Namaste, ¿y me tengo que es como una reverencia o no necesariamente? No necesariamente, cuando hacen las manos juntas. Pues Namaste. Namaste. Gracias. Gracias. Adiós. Esto es otro. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. 4, no es cierto, 5 de la tarde con 7 minutos. Ya nos toca, más bien, ya nos pasamos un poquito, nos toca despedirnos en esta tarde en Pulso Saludable. Como siempre, agradecerle a mi querida Gris Campos que me acompaña en los controles técnicos, y no sin antes recordarle que tenemos una cita mañana, la segunda parte de lo que fue el Ilumínate con Yoga 2019 de Sports World, y muchos invitados. Viene Ociel con invitados, viene una instructora que nos va a platicar la importancia del ejercicio, no solo para quienes padecen de diabetes, sino para todos los seres humanos y los beneficios que trae consigo. Así es que todo ello tendremos mañana en Pulso Saludable. En esta tarde me toca despedirme. Gracias, como siempre, es un placer. Tengan buena tarde, y para los que no han comido como yo, buen provecho. Adiós. Gracias, Luis. RadioTV.mx presentó